Buenas tardes a todos. Nosotros somos el grupo número 4 y nuestro tema de exposición es el impacto del boom petrolero y la crisis de endeudamiento externo en el desarrollo económico del Ecuador. Nosotros estamos integrados por Marina Recalde, Neidelín Galarza, Joana Contreras, Solange Cedeño y quien les habla, Giselle Douglas. Tenemos en primer punto el índice que está conformado el trabajo por la introducción como primer punto, como segundo punto el impacto del boom petrolero, con subtemas de transformaciones económicas, problemas estructurales. En tercer punto tenemos el impacto de la crisis del endeudamiento externo con los subtemas de consecuencias económicas y el impacto social. En cuarto tema tenemos la relación entre el boom petrolero y la crisis del endeudamiento externo. Y en cinco tenemos las conclusiones y en seis tenemos la bibliografía. En la introducción, bueno, se conoce que el desarrollo económico del Ecuador ha estado profundamente marcado por dos eventos trascendentales, que esto se conoce como el boom petrolero que ocurrió en la década de 1970 y la crisis de endeudamiento externo que ocurrieron por ahí por los años 80. El descubrimiento y explotación del petróleo en la Amazonía ecuatoriana transformaron la economía del país, posicionando así el crudo como su principal fuente de ingreso. Eso de aquí nos ayudó a obtener una expansión significativa del gasto público en infraestructura y programas sociales. Sin embargo, esta dependencia excesiva del petróleo y modelo económico basado en ingresos volátiles dejaron al país vulnerable a choques externos. Esto principalmente enfocándose en los precios internacionales cuando el crudo cayeron drásticamente. La crisis de la deuda, que siguió evidenciando la fragilidad de esta estructura económica, generó recesión, pobreza y desigualdades sociales. En sí, este análisis busca explorar cómo estos dos eventos interrelacionados impactaron en el desarrollo económico del Ecuador, así destacando tanto sus beneficios como sus profundas limitaciones. De segundo tema tenemos el impacto del boom petrolero. En la década de 1970, Ecuador se convirtió en un importante exportador de petróleo, lo que impulsó el crecimiento económico y gracias al aumento de los ingresos fiscales y la inversión pública en infraestructura y servicios. Sin embargo, esta bonanza generó una alta dependencia del petróleo, dividiendo así la economía y dejando al país vulnerable ante la volatilidad de precios. Además, aunque se avanzó en urbanizaciones e indicadores sociales, hubo desigualdad regional y daños ambientales en zonas petroleras. A continuación, mi compañera. Transformación económica. El petróleo se convirtió rápidamente en el principal motor de la economía, representando una parte significativa de las exportaciones y los ingresos fiscales. Incremento en la inversión pública. Los ingresos del petróleo financiaron proyectos de infraestructura como carreteras, hospitales y sistemas eléctricos. Crecimiento del PIB. La economía creció rápidamente durante esta época, mejorando indicadores económicos claves y atrayendo inversión extranjera. Problemas estructurales. A pesar de los beneficios inmediatos, el boom petrolero también generó desafíos importantes. Dependencia económica. La economía ecuatoriana se volvió extremadamente dependiente del petróleo, lo que la dejó vulnerable a la volatilidad de los precios internacionales. Daños ambientales. La explotación petrolera causó graves impactos ambientales, especialmente en la Amazonía, afectando a las comunidades indígenas y los sistemas locales. Desigualdad en la distribución de beneficios. Los ingresos del petróleo no se distribuyeron equitativamente, generando tensiones sociales y desigualdades regionales. Gracias. A continuación, mi compañera Joana. Impacto de la crisis de endeudamiento externo. En los años 80, la caída de los precios del petróleo y el incremento de la tasa de interés internacionales llevaron a una crisis de deuda. Ecuador, incapaz de cumplir sus obligaciones, adoptó medidas de ajuste estructural como
recorte de gastos públicos, lo que contrajo la economía, incrementó la pobreza y deterioró los servicios sociales. Las reformas impulsadas como la privatización generaron más desigualdad y descontentos sociales. El segundo tema tenemos consecuencias económicas. La crisis obligó al país a renegociar su deuda bajo las condiciones de organismos internacionales como el FMI, que impulsaron las políticas de ajuste estructurales, reducción de gasto público, se recortaron programas sociales y subsidios, lo que afectó directamente a los sectores más vulnerables de la población. Privatización de las empresas estatales. La política de liberalización buscaron modernizar la economía, pero también debilitaron sectores estratégicos y generaron descontento social. Entacamiento económico. La recesión de golpe de empleo incrementó la pobreza y frenó el crecimiento económico. A continuación, mi compañera Marina. Impacto social. El ajuste estructural tuvo un alto costo social. Incremento de la pobreza. Muchas familias vieron reducidos sus ingresos y acceso a servicios básicos. Migración masiva. Ante la falta de oportunidades, miles de ecuatorianos emigraron, principalmente a Estados Unidos y Europa. Protestas sociales. Las reformas económicas generaron un descontento generalizado, llevando a conflictos y tensiones políticas. Relación entre el boom petrolero y la crisis del endeudamiento externo. La relación entre el boom petrolero y la crisis del endeudamiento externo en Ecuador es compleja, ya que ambos eventos están conectados a través de las decisiones económicas, políticas y estructurales que moldearon al desarrollo del país. El auge petrolero de los años 70 trajo consigo una oleada de optimismo económico y permitió la expansión del gasto público, pero también sembró las bases para una crisis de deuda que se manifestó en los años 80, cuando los ingresos derivados del petróleo se desplomaron. A continuación, mi compañera. Tenemos que, en conclusión, el boom petrolero y la crisis del endeudamiento externo nos dejaron una huella indeleble en la historia económica de nuestro Ecuador. Aunque el auge petrolero trajo muchas mejoras importantes en la infraestructura y nos ayudó mucho al crecimiento económico del Ecuador, también nos hizo que el país dependiera demasiado del mismo, del petróleo, y se endeudara más de lo que podía. Cuando los precios del petróleo nos bajaron, esta dependencia nos reveló también muchas debilidades en la economía, lo que nos llevó a una crisis de aumento en la desigualdad y nos detuvo muchos avances sociales. Estas experiencias nos enseñaron lo esencial que es cuidar de nuestros recursos naturales de una manera equilibrada y planificar mejor el uso del dinero que nos genera, invirtiendo en proyectos que nos beneficien a largo plazo. La historia de Ecuador también nos recuerda que los momentos de bonanza deben aprovecharse con responsabilidad, pensando siempre en un futuro más justo y sostenible para todos. Eso fue todo por nuestra presentación. Muchas gracias por la atención.